Inauguramos temporada en La Salud es lo Primero, la quinta, y lo hacemos con una temática que afecta a los hombres que, como yo, cumplimos ya más de 40 años. Hablamos de patologías de la próstata. Bienvenidos a La Salud es lo Primero. Bueno, hablamos hoy con Edwin Romero. Bienvenido, Edwin, a nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema interesante para los que estamos en estas edades, ¿no? El tema de la próstata, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la próstata, Edwin? Pues mira, la próstata es la glándula que está delante de la vejiga, por encima del recto, cuya principal función son dos. La primera es diluir el semen, si no objetivamente hablando el semen sería como una pasta, y la segunda es la bombita, es la que hace que cuando el hombre tenga el orgasmo cierre el cuello de la vejiga y apriete para que salga disparada. Esa es su función. Rodea, bordea, abraza el caño de la orina, y esa es la razón por la cual a la larga, de una forma u otra, todos nos va a interesar su evolución. Pero básicamente esa es su función, eso es para lo que está. Muy bien. ¿Cuándo tenemos que comenzar a tenerla presente en nuestras vidas, los hombres? Pues mira, ha ido cambiando con los años porque hemos ido los médicos diagnosticado cada vez más precozmente los problemas. Hasta te diría que hasta 5 años empezó a bajar la edad y ahora se recomienda por debajo de los 45 y en casos seleccionados a partir de los 40. Es decir, en población general a partir de los 45, las personas que no tengan ninguna enfermedad, ni hayan sufrido de nada, ni tengan ningún antecedente de interés, y en cualquier persona cuyo familiar de primer grado, un padre, un hermano, hayan tenido un problema, ya a partir de los 40 años necesitan valoración por un especialista. ¿Y los que cumplimos 45, por ejemplo, ya tenemos que ir a revisión anual? ¿O cómo? Sí, la revisión es básica. No, siempre ha habido un mito sobre si voy o no voy. A diferencia de las mujeres, eso es una de las cosas que le ha costado a los hombres. Seamos sinceros, no soy el médico más querido de todos y por los hombres menos, pero hoy en día tenemos muchas herramientas para evitar esos tabús que hoy en día existen. Hay herramientas de analíticas de sangre y exploraciones radiológicas que te permiten, por lo menos no de entrada, evitar, por ejemplo, el temido tacto rectal. Pero a partir de los 45 años, al igual que una mujer se hace su citología prácticamente o cuando empieza relaciones o ya entrada su adolescencia tarde y demás cuando empieza las relaciones, nosotros a partir de esa edad simplemente iríamos al médico de atención primaria y nos harían unos cuestionarios para preguntarnos cómo nos encontramos a la hora de orinar o en nuestras relaciones, una analítica de sangre y si más o menos eso está correcto, esa es la exploración hasta el año siguiente, nada más. ¿Todos vamos a tener problemas de próstata tarde o temprano? Tarde o temprano, estadísticamente sí. El problema es que la próstata crece por culpa de la testosterona. A diferencia de las mujeres, nosotros no tenemos menopausia. Nosotros no perdemos los niveles más o menos normales de la hormona. Obviamente con la edad desciende, pero se sigue manteniendo en rango. ¿Qué ocurre con esto? La próstata crece por la testosterona. Mientras se tenga testosterona, la próstata va a crecer. Como hablamos al principio de que abraza el caño de la orina, imagínate que fuera una mandarina, una naranja que estuviera atravesado por una tubería. Y lo que es la tubería por dentro sería el agujero que deja esa pulpa. Como la pulpa va a crecer, tarde o temprano te va a ir cerrando ese agujero. Lo notarás si vives lo suficiente. Es decir, por eso lo digo que estadísticamente todos la terminaremos de tener, porque es que todos queremos vivir mucho. Entonces, tarde o temprano todos sufriremos de la próstata. ¿Qué síntomas da este tipo de patología cuando nos tenemos que preocupar? Siempre le digo a los pacientes que se tienen que ocupar, porque objetivamente hablando el mayor miedo que tienen los pacientes, el mayor, que yo también soy hombre y tengo familia y demás, el mayor miedo que tienen los hombres es si tienen un cáncer, o sea, si empieza a ser alto. Pues fíjate que es paradójico porque el cáncer de próstata en etapas ya hasta muy avanzadas es que empieza a dar sus primeros síntomas y casi siempre es dolor de espalda. No tiene absolutamente nada que ver con la dinámica, la forma, la intensidad de orinar de nada. La próstata cuando crece por culpa de la testosterona, crece por culpa de la hiperplasia venida, es decir, el crecimiento normal y natural por la edad, crece de la parte central hacia adentro. Mientras que los tumores siempre crecen de la parte periférica hacia afuera principalmente. Por eso es que no sientes absolutamente nada en el caño de la orina. Por eso que te digo que lo principal es ocuparse. Por eso es que han ido bajando la edad también, para tratar de que en el paciente que tenga el mayor riesgo porque es sospechoso de tener algo malo, lo pillen más a tiempo.
Con respecto a la forma de orinar, básicamente hay dos grandes grupos. Los síntomas que yo los llamaría son síntomas de llenado, que es la sensibilidad que tienes, las ganas de tener que orinar, despertarte de noche porque te dan ganas de orinar, no controlar esa necesidad de tener que ir al cuarto de baño, es decir, tengo ganas de orinar y no puedo postergarlo, tengo que ir muy rápido porque si no siento que me voy a orinar, algunos se orina. Y el otro grupo es cuando se vacía, que vas notando que la fuerza del caño de la orina es cada vez más pequeño, que goteas, que tienes la sensación que podrías orinar más, pero todavía no puedes, o sea, quieres, pero no puedes, tienes esa necesidad, y en la evolución natural finalmente llega el día, que espero que a cada vez menos gente le llegue por un buen control, que es que no puedo orinar. Que imagínense esa sensación que todos hemos tenido de aguantarnos las ganas de orinar perennemente todos los días, todo el tiempo. Esos son los síntomas de los síntomas urinarios. Son los principales, ¿no? Si tenemos alguno de esos síntomas, es bueno que vayamos Por supuesto. al médico, ¿no? Hay diferentes opciones de tratamiento para mejorar, desde medidas higiénicas, tomar menos café, controlar esas horas entre una orina y la siguiente, entre una micción y la siguiente. Sé que a veces es difícil por los trabajos, también la gente se queja, ¿no?, de eso, del trabajo, pero es que yo no puedo, soy maestro, soy conductor de un autobús. Tenemos que ser conscientes de que el cuerpo es biología y lo demás es sociología, de cómo queremos adaptar nosotros en nuestra sociedad, pero que al cuerpo no le importa que tú seas chofer de autobús y vayas 6 horas todos los días, todo el tiempo, porque si llegas a mayor vas a tener problemas muy importantes a la hora de orinar. Ese tipo de medidas son por prescripción médica, quiero decir, o las puede adoptar uno en Cualquier su vida persona diaria. las puede adoptar. Es más, eso es el principal trabajo, la principal guerra con el médico de cabecera, ¿vale? Porque, bueno, por la situación en la que están ahora, les es cada vez más difícil poder centrarse en esas medidas, pero cualquier persona, hay ciertas medidas que son muy fáciles, o sea, nadie debería aguantarse más de 3 horas en las ganas de orinar. Es decir, debería, con una hidratación normal, en 2 horas, 2 horas y media, tener unas ganas ya relativamente importantes de ganas de orinar, y no se debería postergar más de 3 horas. El número de veces del día en promedio de una persona que come, bebe, lo normal, lo habitual de cualquier persona, sería entre 4 y 7. Pues el promedio. Si el promedio son entre 5 y 6, pues estamos despiertos 16 horas, pues si son 5, son 15, 16, son 3 horas. Ese es el promedio. Eso es una medida muy fácil. Ya las otras medidas son para mejorar tu calidad de vida. Es decir, si a ti te molesta orinar 6 veces y quieres orinar más a 4, pues te tomas 4 cafés, te tendrás que tomar 1. Si estás acostumbrado a beber muchos líquidos y te molesta despertarte por la noche, pues de pronto después de las 10 de la noche no deberías tomar tantos líquidos. Esas son medidas relativamente simples que cambian mucho las sensaciones que tienen las personas. Picantes, bebidas estimulantes, el tabaco. O sea, hay muchas medidas que el paciente, si las reorienta, puede mejorar muchísimo su forma sin ningún tratamiento. Eso, digamos, en estadios iniciales, siempre claro. Iniciales. Una vez que empeora la cosa, ¿cómo se trata? Lo normal es empezar por medicación, ¿vale? Nosotros, si lo queremos hablar de forma coloquial, somos como los fontaneros, porque esa es otra. El urólogo es el que estudia la orina, solamente que el aparato genital masculino lo atraviesa la vía urinaria, entonces alguien los tenía que ver, pero en general poco problemas da en comparación con otras especialidades. Lo que haríamos es, como si vuelven a la analogía de ser el fontanero, pues hay desatascadores de diferente potencia. Esos serían los medicamentos, o sea, hay una escala de tratamiento que va en intensidad según el grado de síntomas y de obstrucción que se puede valorar, el volumen de la próstata que se puede medir con una ecografía y qué tan sintomático esté el paciente con respecto a todos esos parámetros. Se van poniendo medicamentos de diferente intensidad que principalmente hacen 2 funciones. El músculo que tapiza el caño de la orina está contraído. Si yo lo relajo, pues tengo más tubo. Al tener más tubo, orinaré bien. Y la otra es tratar de disminuir o por lo menos frenar la progresión del crecimiento de la próstata. Hay un medicamento que a nivel genital te va disminuyendo los volúmenes basales de la hormona, entonces por lo tanto le quitas combustible
a la célula para que se reproduzca y se va haciendo un poco más pequeña. Ese crecimiento no va a ser que sea definitivo, pero por lo menos lo disminuye inicialmente y frena la velocidad a la que crece. Entonces, con esa combinación de medicamentos, pues se puede. Hay una tercera familia que dependerá es cómo se ha dañado la vejiga por la obstrucción que tiene por delante, es decir, qué tanto esfuerzo ha tenido que hacer para poder abrir esa puerta. Hay una tercera familia de medicamentos que se pueden combinar todos para tratar de quitarte esa sensación de tener muchas ganas de orinar por la fuerza que tiene que estar haciendo, como las agujetas, por decirlo de alguna forma. Relaja esas agujetas dentro de la vejiga. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es jugar con los síntomas según como tenga y hacer combinaciones con los medicamentos. ¿Y cuando nada de eso funciona? Pues nada, ahí es cuando ya definitivamente va el fontanero y te dice, pues hay que operar, o sea, hay que cambiar la tubería. Hoy en día también ha cambiado radicalmente. En los últimos 15 años, ya más acercándonos entre 15 y 20 años, los mismos tratamientos quirúrgicos, las mismas operaciones no tienen nada que ver. Desde la cirugía clásica abierta, que es una cirugía relativamente cruenta, pero que es muy agradecida porque tiene unos resultados funcionales magníficos, es decir, después del postoperatorio, que es un poquito engorroso, el paciente está muy agradecido porque el tratamiento es vaciar la próstata. Imaginaros cuando estáis pelando una naranja o una mandarina, es igual. La cirugía lo que trata de hacer es eso, mantener la cáscara porque es parte de la tubería, pero quitar la pulpa porque es lo que está obstruyendo su luz. Pues hay diferentes formas. Como acabo de decir, la tradicional, que es la abierta, que es buscar la mandarina, romper la cápsula y sacar la pulpa y cerrar todo de dentro hacia afuera. Cada vez se hace menos. Y ya la vía endoscópica, que ha revolucionado por completo lo que es el tratamiento, y ya nos entraríamos en cómo pintas el cuadro. Es decir, hay varias pinturas, hay varios pinceles, eso depende también del que lo haga, pero básicamente, en resumidas cuentas, entramos a través del caño de la orina, ¿vale? Y una vez que vemos por dentro esa pulpa, lo que tenemos es que rebanarla. Se puede rebanar con un asa, ¿vale?, que sería como una cuchara incandescente que la va raspando. Hay otro que es un láser, el láser verde, que lo que va poniendo es aumentar la temperatura del tejido y por lo tanto lo fotovaporiza, lo evapora. Y hay una tercera que ese mismo láser se parece más como la espada de Star Wars, más o menos, que lo que hace es cortar entre la cáscara y la pulpa e ir separando para una vez después meter ese volumen dentro de la vejiga y introducir como una mini pyme para romper esos gajillos y sacarlo. El peaje de todo paciente urológico es la sonda, o sea, es como el traumatólogo con su escayola. Nosotros sondamos porque no podemos dejar de orinar. Entonces eso queda como tutor, puedes orinar y va cicatrizando mientras la tengas. Dependiendo de la técnica quirúrgica, pues está más días o menos días. Las más avanzadas pues está 1 o 2 días. Las clásicas, pues estás de pronto entre 4 días y hasta una semana. En cualquier caso, ese sistema es mucho mejor, ¿no? El nuevo sí, que el anterior. Eso es mucho mejor y cada vez se implementa más y está más distribuido en todos los hospitales. ¿Qué consecuencias tiene a nivel, por ejemplo, de la vida sexual del hombre este tipo de intervenciones o los medicamentos que hemos hablado, en fin? Mira, la principal efecto secundario, que si hablamos de los medicamentos, dependerá de la intensidad de la obstrucción, por lo tanto, del tipo de medicación que sea más potente, es la eyaculación. Si nos hablamos del principio, ¿cuál es lo que hace la próstata? Pues cerrar el caño de la orina, diluir el coágulo seminal y apretar para que salga la bomba. Ese músculo se ve bloqueado, por lo tanto, cuando se tiene relaciones, mientras mayor es el efecto en ese músculo, menor será la eyaculación, no el orgasmo. El orgasmo se mantiene, pero la sensación de ese líquido que sale a través de los genitales se pierde. Hay gente que lo lleva muy mal. Objetivamente hablando, hay gente que lo lleva muy mal. Pero no debería afectar estrictamente hablando lo que sería la potencia. Pero recordemos que las relaciones sexuales es una dinámica tanto física como psicológica. Si todo esto te cambia tu deseo, tu placer, tus sensaciones, pueden aumentar el riesgo de disfunción, es decir, que no lo sientas igual y que por lo tanto, al no ser tan satisfactoria, no tengas una potencia tan buena como la que tenías antes. Todos los tratamientos quirúrgicos, en mayor o menor medida, van a afectar la eyaculación y ellos sí de forma definitiva. La medicación es, ¿cuándo te la tomas? A las 24
48 horas tú vuelves a eyacular como eyaculaste hace 2 días. La cirugía, si está bien realizada, mientras mayor cantidad de tejido se quite, es que la bomba se ha quedado sin los componentes internos, no va a bombear. Eso sí es más o menos definitivo. Eso de todas maneras sería un peaje para poder orinar de forma correcta. Objetivamente hablando, también se le hace a personas relativamente mayores, cuando sin quitarle lo que serían las relaciones sexuales, es verdad que muchas veces por el problema que están teniendo dejan esa otra parte a un lado. Insisto, no es que no les importe, es que orinar todos los días es importantísimo. Y ya una vez que se resuelve un problema ya empezamos a hablar del otro, casi siempre. Estupendo. Hablamos del cáncer, si te parece también, Edwin, porque supongo que eso ya es una complicación de esta patología prostática, ¿no? ¿Cuándo se genera? Va por libre, ¿vale? Va por libre. Cualquier célula de tu cuerpo, cualquiera, se puede transformar en maligna. Es una situación vital y a cualquiera nos puede pasar. Hay factores de riesgo, ¿vale? Hay factores de riesgo, en el caso del cáncer de próstata, tener antecedentes familiares de primer grado, o sea, si tu padre lo tuvo, o tu abuelo lo tuvo, o tienes un hermano que lo tuvo, tienes mucha mayor probabilidad de tenerlo. Hay algunos genes que hasta en madres que tienen cáncer de mama, compartimos genes con respecto a lo que serían los genes del cáncer de próstata, así que si tu mamá tuvo cáncer de mama, te tienes que revisar a partir de los 40 años la próstata. Si eres descendiente de africano, también. Los negros tienen mayor probabilidad y tienden a ser más agresivos que en los blancos, ¿vale? Pero el cáncer de próstata va por libre. No tiene un factor de riesgo que tú digas, si fumas va a salir cáncer de próstata. Aumenta un poco el riesgo, pero no es significativo. Un mal control, que orines mal y demás, tampoco objetivamente hablando. En líneas generales es más, la mayoría de los casos es incidental. O sea, te salió porque te iba a salir. Te tocó. No, exactamente. Y básicamente eso entra dentro de la primero que hablamos, que cómo se tiene que controlar. El médico de cabecera, antes de derivar a urología, hace ese control analítico, que es el famoso PSA, ¿vale? Además de las encuestas, y ya cuando se sale sobre la media, que normalmente es 4 nanogramos por mililitro, cuando se sale de esa media, es cuando se repiten las pruebas para ver si de verdad sigue alto. A veces se pone medicación para ver si es por una mala forma de orinar, que bajen los niveles, pero en líneas generales, cualquier persona que tenga esos niveles del marcador un poco alterados se tiene que derivar al urólogo. Y bueno, ¿qué se hace con una persona que llega a urología con este problema? Bueno, una vez que se confirma que esa analítica está alterada, se puede hacer una valoración, una exploración física, si ahí sí ya entramos en el tacto rectal, para poder determinar cuál es la consistencia, el tamaño y las sensaciones que pueda tener hasta el mismo paciente cuando tocamos la próstata, y una vez que se confirme que es sospechoso, tendríamos que coger muestras de la próstata, que ahí entraríamos en lo que es una biopsia de la próstata. La biopsia de la próstata sería el equivalente masculino, si volvemos a analogía femenino, en una citología vaginal. Es decir, la forma de mirar las células, pues eso es lo que significa citología, es coger ellas y mirarla al microscopio. Pues lo que haríamos normalmente es sedar al paciente, el paciente se duerme, y ya sea a través del periné, por debajo de los testículos, o a través del recto, coger muestras de la próstata. Esas muestras se analizan y ya determinará si el paciente tiene alguna célula cancerígena o no. ¿Está asociado a algún síntoma doloroso o algún síntoma característico de este cáncer o no? No, como te digo, la evaluación precoz, la revisión temprana es indispensable porque cambia la evolución de la enfermedad. Si eres capaz de venir al médico y que te detecten el tumor en etapas iniciales porque no te va a dar síntomas a que esté muy avanzado, lo que haremos es algo parecido a quemar solamente la zona tumoral. Hemos llegado hasta ese punto de no tener que manejar toda la próstata. Por A o por B, no siempre se llega a ese momento, no siempre es focal, no siempre es pequeñito y demás, y entonces ya entraríamos en hacer un tratamiento radical, ¿vale? Un tratamiento con intención curativa. Pero tener claro que en líneas generales no da síntomas. Por eso es muy importante la prevención. Por eso insistimos muchísimo en venir a las revisiones, porque es que no se va a sentir nada. Muchos pacientes se asombran cuando les damos el diagnóstico. Pero doctor, ¿cómo puede ser
si yo no me siento nada. Es que lo hemos pillado cuando es menos que una lenteja. Si esperas a que sea la mandarina, simplemente lo que me va a quedar decirte es de que vas a fallecer. Y no tiene nada que ver. Es complicado, entonces, si no se hacen esas revisiones, ¿no? Son esenciales, ¿no? En el hombre es el segundo cáncer más prevalente en la población. Y dentro de todos los cánceres, si metemos a los femeninos, a los masculinos y demás, si mal no recuerdo está de sexto o de séptimo, o sea, tiene una prevalencia bastante alta. Por eso es la importancia de la prevención. O sea, en la prevención mantendrías potencia sexual, mantendrías dinámica de orinar, mantendrías todos los factores y te lo podemos quitar muy localmente. Si esperas a que ya sea muy avanzado, pues esa sensación que se tiene de todo el tiempo de la agresividad del cáncer y demás, caeríamos en ese tema. Entonces, no tiene nada que ver. Vamos a suponer que hemos detectado uno de esos cánceres. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles a la hora dependiendo, supongo, del caso, ¿no? Claro, se aplicará uno u otro. Hay 5 niveles de agresividad del cáncer, hay 5 estadios de agresividad. Si pillamos el tumor en el estadio número 1, con poca agresividad y demás, hoy en día, con los mecanismos y las pruebas de imágenes que tenemos, podemos hacer hasta una opción que se llama vigilancia activa, tal cual, que es otra cosa que asombra a los pacientes, no hacer nada. Porque sabemos que el tumor de próstata tampoco crece tan rápido, tampoco en etapas iniciales crece muy lentamente. Dependiendo de la expectativa de vida del paciente, de los miedos propios del paciente, podemos hacer una biopsia al año, una resonancia y controles analíticos. Y con eso ser totalmente completo. Los pacientes que entran en esa dinámica se observan todos los años, por periodos de años que pueden llegar hasta 10 años, prolongando los efectos secundarios que pueda tener un tratamiento con intención curativa. En nuestro medio lo más difícil es que el paciente sea consciente de esperar, porque ya después entra la parte psicológica. ¿Qué es lo que entra la parte psicológica? Yo tengo un tumor y no me están haciendo nada. Entonces, algunos pacientes lo llevan mal, pero el paciente que es consciente, cree en nosotros y lo sigue, pasa mucho tiempo y no tiene ningún problema. La siguiente opción sería la radiación, ¿vale? Sería la radioterapia, ¿vale? En la radioterapia hay 2 formas, ¿vale? La braquiterapia, que sería como colocar algo parecido a lo que hacemos en la biopsia, pero a través del perine. Colocar semillas de radiación en la zona de la próstata donde hemos diagnosticado el tumor, radiar la próstata, ¿vale? De forma interna. Esas semillas se van apagando, ¿vale? Y ya con el tiempo lo que se hace son controles analíticos. La siguiente sería la radioterapia externa, ¿vale? En la radioterapia externa, en una máquina parecida a un tomógrafo, que ya más o menos es una cosa más o menos conocida por la gente, que es como un rosco, se pone una máquina encima y simplemente se planifica la zona que se va a radiar. El paciente no tiene ninguna sensación, dependiendo de la máquina son varias sesiones, ¿vale? Y lo que se hace es quemar la próstata, por decirlo de alguna forma. Tiene una consistencia acumulativa, es decir, no solo te radian horas, sino que se mantiene en el tiempo, es un tiempo corto, ¿no? Para potenciar y desnaturalizar las células, que aunque sean malas, pues tú lo que quieres es que se rompan, se dañen y así no progrese el tumor. La siguiente opción de tratamiento sería la cirugía. Como popularmente se dice, muerto el perro se acaba la enfermedad. Eso lo que se hace es por diferentes formas, puede ser por cirugía clásica abierta, o puede ser por laparoscopia o ayudado por robótica. Lo que se hace es quitar, ahí sí se corta el caño de la orina. Se quita la próstata junto con las vesículas seminales y ya lo que queda es como el embudo, con una parte de su cuello que no existe porque era donde estaba la próstata y la tubería que va hacia el pene. Se reconstruye esa tubería nuevamente, ¿vale? Y ya eso pues, se analiza finalmente. Ya lo último de lo último, dependiendo de la situación del paciente, es la terapia focal. Tal cual como lo dice su nombre, es ir focalmente solo hacia la parte del tumor. Ahí se puede tratar con ultrasonidos de alta frecuencia, con frío, que es crioterapia, con electroporación, que es como pasar electricidad entre las células creando un gradiente que desnaturaliza y destruye las células, y lo que se hace es eso, o sea, ir a la zona donde está el tumor y solamente tratar el tumor y una zona de seguridad. Eso es lo último en la tecnología del cáncer de próstata,
que es ya limitar muchísimo en la zona y por lo tanto los efectos secundarios que pueda tener el paciente. Edwin, te pregunto lo mismo, ¿qué consecuencias tiene todos estos tratamientos que estamos hablando para el hombre a nivel de su vida diaria? Mira, siendo objetivos, no hay ningún tratamiento con intención curativa para el cáncer que no vaya a tener un efecto secundario. Por eso optamos al principio por la vigilancia activa en los casos muy seleccionados que podemos llevar, para tratar de postergar en el tiempo esos efectos secundarios. El principal efecto secundario es la potencia sexual. Los nervios que van hacia el pene por dentro, que van a llevar la electricidad al pene, atraviesan parte del cuerpo de la próstata y van junto con él. Entonces, por lo tanto, cualquier manipulación, cualquier corte, cualquier quemadura, cualquier presión que se ejerza, va a alterar a ese cableado, por decirlo de alguna forma. También, objetivamente hablando, los pacientes normalmente cuando se tratan tienen una edad, son alrededor de los 60, 65 años el promedio de los pacientes, por lo tanto, ya esos cables venían desgastados. Entonces, si para colmo de males venían desgastados y nosotros le aplicamos un tratamiento que los puede dañar, pues lo que principalmente se afecta es la potencia sexual. Afortunadamente vivimos en una época donde hay solución para todos los estadios que hayan, todos desde no se me pone tan fuerte como antes a no hace nada, todo hay escala de tratamiento para ellos, afortunadamente. Y la segunda, ya que hablamos al principio de los síntomas del tracto urinario, de cómo afecta la próstata a la hora de la dinámica de orinar, pues ocurriría lo mismo. Dependiendo de cómo haya sido la radiación, el calor que genere, tanto en la vejiga como en el recto, pues tendrás molestias al orinar, sensación como si tuvieras infecciones de orina, por ejemplo, puedes tener pequeños sangrados puntuales, o puedes tener sensación de presión en el ano, como si tuvieras hemorroides. Esos son efectos muy propios del tratamiento de la radiación, ¿vale? El tratamiento de la cirugía es lo que hablamos, potencia sexual y en algunas personas la pérdida de orina, la incontinencia. La razón de la incontinencia es porque cambia la anatomía del cuerpo. Objetivamente hablando, el equilibrio que hay entre las estructuras del tracto urinario inferior es lo que hace que nosotros logremos una continencia. Hay artificialmente, porque estrictamente hablando hay 5 esfínteres, no son 5. O sea, hay esfínteres tenemos 2, pero la configuración de la entrada de la vejiga en la próstata, la disposición del músculo dentro de la próstata, los músculos que están alrededor, hacen que cuando nos pongamos de pie, nos levantemos, nos sentemos, nos movamos, no se nos escape la orina. Toda esa configuración se redistribuye cuando se hace una cirugía. Más o menos en un promedio del 10% de los pacientes que tienen una cirugía radical, alrededor del 10% terminará teniendo un grado de incontinencia moderado. Es decir, se pone de pie y se le escapan gotas. Tose y se le escapa algunas gotas. Puede llegar hasta el 15% que sea leve, es decir, con muy grandes esfuerzos. También te digo, hay técnicas para los pacientes que hayan quedado con esas situaciones poderlos reparar, pero entrarían en otros tratamientos que por lo general pasan por cirugía. La terapia focal es lo que está tratando de evitar. Está tratando de evitar la radiación, está tratando de evitar la cirugía, pero objetivamente hablando, a día de hoy sigue siendo una técnica experimental. No porque no se haya conseguido los objetivos, es que es tan nueva que no se sabe qué va a pasar a largo plazo. Es decir, nadie en el mundo se ha dado terapia focal de más de 10 años de evolución y de seguimiento. Es decir, te trataron ahora y nadie en 2010 se había tratado. Entonces tú no le puedes decir al paciente de aquí en 20 años cómo va a estar, porque no hay información. Mientras que con todos los otros tratamientos ya sabemos perfectamente cuántos pacientes progresan a 5 años, a 10, a 20. Esa es la diferencia por la cual tampoco está ampliamente distribuida como tratamiento. ¿Y si no se cura el paciente? También hay opciones. Yo tengo solo 41 años, terminé neurología en el 2014. En el 2012 empezaron a salir medicamentos que atacaban, al igual que lo que hablamos de cómo evita el crecimiento de la célula sana de la próstata para el tratamiento de la hiperplasia, pues ya salieron unos medicamentos también para tratar de disminuir la progresión y el crecimiento y la reproducción de las células tumorales. Del año 2012 hacia atrás, los pacientes tenían unas expectativas de vida muy malas, durabas un año, como mucho 2, y muy mal, sinceramente muy mal. Se realizaba una castración, ya sea química o física,
porque como les dije, las células de la próstata crecen por culpa de la testosterona, las buenas y las malas. Entonces habría que buscar de alguna forma quitar toda la testosterona del cuerpo para poder evitar la progresión. Pero el cuerpo también se busca sus mecanismos de defensa y tus células tumorales son tuyas, no son extrañas a tu cuerpo. Y ya el control que se ha perdido, que esa es la causa de su reproducción, hacía que ellas mismas se inventaran su testosterona. Así que más pronto que tarde creaban testosterona y esa era la causa del crecimiento y de los efectos que tenía. Hoy tenemos una serie de tratamientos que ha cambiado por completo, pero por completo, la evolución natural del cáncer de próstata, al punto de que las esperanzas de vida están entre 3,5 y 5 años y con una calidad de vida no buena, excelente. Prácticamente los pacientes no sienten absolutamente nada desde que toman los medicamentos. Hay varias series de tratamientos que es parecido a lo que hablamos dependiendo del estado físico del paciente, de cómo tiene el hígado, de cómo tiene sus funciones, las interacciones que pueda tener con otros medicamentos. Pero hoy en día tenemos un arsenal terapéutico que cada vez va creciendo afortunadamente año a año. Y tenemos opciones de controlar prácticamente todos los estadios de la enfermedad. Muy bien. Existe un movimiento también hace relativamente poco tiempo, ¿no?, que se llama Movember, ¿no?, ahora que estamos además en este mes. ¿Qué consiste? Pues mira, ese movimiento nació en Australia y la intención de ese movimiento era concienciar a los hombres con respecto a su salud. Lo habíamos comentado que a diferencia de las mujeres que están muy concienciadas con sus revisiones periódicas, todavía sigue habiendo mucha reticencia de ir al médico por estos mitos que tenemos. Prácticamente tenemos la gran suerte que hasta nuestras enfermedades malignas son menos agresivas, siempre y cuando se puedan diagnosticar en momentos precoces. Todo tumor, si lo dejas crecer, pues terminará provocando el fallecimiento del paciente, pero si se hace de forma correcta y precoz, te curas. Hoy en día, la mayoría de nuestros tumores, si se diagnostica de forma precoz, se cura. No vas a durar más, no, te vas a curar. El fin de la campaña de Movember es concienciar a los hombres de que podemos prevenir enfermedades con pruebas muy sencillas, quitarnos el mito de que vamos a sufrir a la hora de ir al médico y nos vamos a pasar mal, y también tratar de hacer entender a los demás que se meten contigo para que no vayas al médico, pues que ellos también son corresponsables tanto de ir al médico como de ir, que nosotros mismos como parte de los sanitarios tratar de ir quitando esos mitos y tratando de pues, mejorar la salud de los hombres, la salud tanto sexual como urinaria, y bueno, y poder prevenir enfermedades y su evolución. Podemos decir, por tanto, que noviembre fue mes, ¿no? Es el mejor, es un mes de concienciación, es decir, dentro de que todos los meses son buenos, en este mes te los recuerdo. Estupendo. Pues Edwin, muchísimas gracias. Yo creo que nos has quitado mucho miedo, ¿eh?, a los que estamos en estas edades ya peligrosas para este tipo de patologías. Así que, de verdad, muchísimas gracias por el programa y esperamos verte en próximos espacios. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.